Pone a grabar. Ya está, Ti. Bueno, buenas tardes, siendo las 20 horas, la hora prevista para dar inicio, vamos a comenzar el evento de hoy. Como siempre, quiero agradecer a todas las empresas e instituciones que nos apoyan y hacen posible este tipo de eventos. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para evitar los ruidos de ambiente. Les quiero comentar que el próximo martes 15, el 15 de diciembre a las 19, vamos a tener la presencia del reconocido economista Fausto Espotorno, que nos va a hablar precisamente de la situación económica por la que estamos atravesando. Fausto es uno de los profesores designados en la diplomatura de negocios que vamos a iniciar el año que viene. Él va a tener a su cargo la asignatura Mercados de Capitales. También quiero avisarles que este va a ser el último evento de este año, así que bueno, agradecerles a todos por haberlos acompañado en esta situación de pandemia y en estos eventos virtuales. La idea es retomar en febrero del próximo año. También no quiero dejar de mencionar, mejor dicho, que todos aquellos que tengan interés en la diplomatura en negocios a la que vamos a dar curso el año que viene, por favor, pueden informarse mandando un correo a la dirección que les digo a continuación, info@rioparaná.org.ar. También quiero comentarles que el próximo viernes a las 18 horas vamos a tener la segunda reunión de Plaza de Libertad. Como ustedes y a la vez es virtual. Todos aquellos que tengan interés de participar, por favor también me pueden mandar un correo a la asociación y bueno, ningún problema, al contrario, un gusto que todos puedan participar. Bueno, y hoy vamos a hablar de una de las grandes industrias sin chimeneas. Vamos a hablar de turismo y el título de la charla es La importancia del turismo en la economía argentina. Y para eso hemos invitado a un experto en el tema, al licenciado Gustavo Santos. El licenciado Santos es presidente de la Fundación Pensar de Córdoba, es coautor del libro El Después, Turismo y Humanidad, fue ministro y secretario de Turismo de la República Argentina durante la gestión del presidente Mauricio Macri en el periodo 2015-2019, fue presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo en el periodo 2018-2019. Fue presidente del Comité del Programa y del Presupuesto de la Organización Mundial de Turismo en el periodo 2015-2017. Fue presidente de la Agencia Córdoba Turismo de la provincia de Córdoba 2007-2015 y secretario de Cultura, Educación y Turismo y secretario de Gobierno de la Ciudad de Córdoba en el periodo 1991-1999. A continuación le voy a pasar la palabra al licenciado Santos y como tenemos de rutina, una vez que él termine su presentación, vamos a dar lugar a preguntas del público. Así que, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran gusto y un gran honor contar con su presencia. Tiene la palabra, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a todos los amigos de la Asociación Civil Río Paraná. Teníamos prevista esta charla un poco antes. Ustedes sabrán que fui parte de quienes fuimos víctimas del COVID. Así que me obligó un parate de un par de semanas. Gracias a Dios estamos en plena recuperación, ya de alta, y pudiendo cumplir con el compromiso que habíamos asumido de compartir una reunión de este tipo con ustedes. Voy a hacer una reflexión sobre lo que significa el turismo en el mundo y en el país, pero también voy a aprovechar esta charla porque conozco el espíritu de la asociación que ustedes representan, para hacer algunas consideraciones sobre el turismo y la libertad que están en mi libro, El Después, que escribiéramos con mi ex colega de Francia, Michel Guirrier, entre marzo y mayo de este año, cuando comenzara la pandemia, y que fuera publicado en Francia por una editorial francesa y también por una editorial argentina. Así que
lo primero que voy a comenzar comentándoles es qué era el turismo, esta, como bien dijiste Alberto, esta poderosa industria, la más humana de las actividades productivas, que era antes del COVID-19. Adelante, gracias. En 1950 habíamos tenido en el mundo 25 millones de viajes. En el 2019, los viajes en el planeta alcanzaban 1.500 millones de viajes. Ese había sido el crecimiento en 70 años de este sector extraordinario que no dejó de crecer, salvo en el año 2009, por el efecto de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera y la gripe aviar, salvo en ese año que cayó un poquito, ha sido una de las actividades del mundo que más ha crecido en forma constante, al punto de representar el turismo en el planeta el 10.3 del PBI mundial. Durante los últimos 9-10 años, el sector no había dejado de crecer por encima de la economía mundial. Y era el gran generador de empleo que tenía el mundo. 1 de cada 10 puestos de trabajo del planeta lo generaba el turismo. Pero un dato extraordinario es que en el último año, que fue el 2019, 1 de cada 4 puestos de trabajo nuevos que se habían creado en el planeta lo había generado nuestro sector, el turismo. El turismo se posicionaba como el gran dador de empleo en un mundo que por la tecnología venía destruyendo empleos tradicionales. El turismo aparecía entonces como la gran actividad en crecimiento en el planeta entero, que era capaz de generar el 25% de los nuevos empleos que se creaban en el planeta. ¿Y qué era en Argentina? En Argentina era nada más y nada menos que el 4º complejo exportador del país. Habíamos conseguido batir el récord de turistas internacionales durante la gestión del presidente Macri, que me tocó encabezar como ministro de Turismo de la Nación. Habíamos llegado a los 7.4 millones de turistas internacionales, récord histórico en cantidad de turistas. Argentina se había convertido en el líder de América del Sur. Habíamos sido en el 17, en el 18, en el 19 los número 1 de toda la región. Y en el 19 habíamos tenido 1 millón más de turistas extranjeros que Brasil. Y ese año también habíamos crecido, habíamos duplicado la tasa de crecimiento del mundo y triplicado la de las Américas. Significaba un 6% del PBI del país y con un ingreso de 5.200 millones de dólares por año de divisas. 1.2 millones de personas en la Argentina era empleada por la industria turística en el 2019, siendo 1 de cada 10 puestos de trabajo también dentro del país. Adelante. Para que tomemos una cabal conciencia de lo que representaba esto en Argentina, el turismo interno. En el año 2017, la consultora Elipsis hizo un estudio que les estoy compartiendo en este momento. El turismo interno había arrojado más de 51 millones de turistas y eso llevado a dólares, su gasto turístico representaba 9.8 mil millones de dólares. El turismo receptivo, es decir, los extranjeros que habían venido a la Argentina, ese año 17 habían sido 6,7 millones, y representaron en ingresos de divisas al país 5.7 mil millones de dólares. Sumados estos dos volúmenes, nos daban 15.500 millones de dólares para el año 2017. Ese fue el movimiento de dinero que generó en la Argentina el turismo en el 2017. Para que tomen conciencia y lo podemos comparar, fue 1,5 veces la producción de carne vacuna, 1,5 veces la producción de la industria automotriz, toda la producción de petróleo y gas del país y toda la producción de soja de ese año. Eso para que entendamos la importancia económica del turismo en el país. Adelante, sigamos. El turismo en Argentina tuvo
durante la gestión del presidente Macri, durante mi gestión, tuvo una consigna fundamental que fue conseguir más conectividad. Sabíamos que éramos el país que estábamos más lejos, el más austral del mundo, y sabíamos además que, que somos casi un subcontinente, que entre Tierra del Fuego y La Quiaca hay algo así como 4.000 kilómetros. Entonces, ese país gigantesco en sí mismo, y a su vez el más alejado del mundo, de la única manera que podía traer más turistas extranjeros es con más conectividad, y de la única manera que podía desarrollar el turismo de forma federal y desarrollar el turismo en todo el país era con más conectividad en el país. Hay una frase que yo acuñé durante mi gestión, una frase brutal, yo soy lingüista, así que si digo algo brutal lo digo para que quede grabado. Si lo dije, me acuerdo el presidente de la primera charla que tuvimos, cuando me preguntó qué era el turismo para mí, le dije, presidente, conectividad o muerte. Esto fue un eje de nuestro desarrollo, y llegamos a tener, y esto significó la posibilidad de apertura de más viajes, de abrir nuestro cielo, de incorporar las empresas low cost, de desarrollar todo lo que fue la conectividad de modo tal de posibilitar que muchas más empresas, no solamente Aerolínea Argentina, volaran en el país. Las consecuencias fueron evidentes. Pasamos de 10 millones de argentinos volando en cabotaje en el 2015 a 16 millones de argentinos volando. 6 millones más de argentinos pudieron volar a partir de esta política. Unos 600.000 de ellos lo hicieron por primera vez, es decir, que fue una política inclusiva que permitió que mucha gente que jamás había subido un avión, muchos de ustedes se acordarán cuando han subido algún avión, como Flybondi, Norwegian, les preguntaba a la gente quién era el que la primera vez, y la gente levantaba la mano, y también generamos un enorme desarrollo de la conectividad internacional. 9 líneas aéreas que no volaban a la Argentina empezaron a volar. La oferta de asientos internacionales creció en 2 millones de asientos al año. Conectamos destinos de la Argentina, federalizando el turismo. 10 destinos del país se conectaban directamente con el mundo sin pasar por Buenos Aires. Y el hub de Córdoba, ese hub central, fue una de nuestras grandes políticas que permitió la mejor conectividad entre el norte y el sur del país usando este hub. Esto implicó la infraestructura no solamente para el turismo, sirvió para la logística, para el comercio internacional. Fue parte de una estrategia de inserción de Argentina en el mundo. Continuemos. La apertura al mundo de Argentina es un hecho imprescindible. Ustedes saben muy bien que hoy tenemos la necesidad de estar más integrados que nunca, que no hay ninguna posibilidad de crecimiento sin una Argentina integrada en el mundo. En ese sentido, tomamos decisiones de la política turística que fueron muy importantes. Por ejemplo, la autorización de viaje electrónica, que permitió que 75 países a los que les pedíamos visa pudieran ingresar al país con un mero trámite de Internet. Eliminamos una tasa de reciprocidad que tenía carácter casi ideológico, que era una especie de impuesto que se le ponía a los viajeros de Estados Unidos, Canadá y Australia. Esa eliminación de esa tasa, que era algo así como 100 o 150 dólares por viaje, permitió que creciera el 16% los turistas de esos mercados que vinieron a la Argentina. También alcanzamos el primer puesto, como les dije, en el turismo receptivo de Sudamérica. 1 millón más de turistas extranjeros que Brasil en el 19. Lideramos la visión de la marca América del Sur, integrando al resto de los países de la región en una política para captar terceros mercados. Y continuamos con la próxima. Concretamos el reintegro del IVA, porque en definitiva el turismo extranjero es una exportación inversa. Entonces les reintegramos el IVA en el alojamiento de los turistas extranjeros, y eso generó un crecimiento exponencial. Tuvimos más de casi 2 millones de turistas más que los que habíamos recibido en el 2015. Fuimos líder en turismo de reuniones de toda América Latina en el 2019, y desarrollamos una estrategia digital, una política que no tenía el país, con foco en la demanda, que fue muy exitosa y reconocida mundialmente. Pero vino la pandemia. E impactó en el mundo entero,
Pero además de impactar en el mundo entero, también impactó enormemente en la Argentina. Había habido otras crisis turísticas previamente esta. Desde aquellos atentados en Nueva York, ¿se acuerdan los atentados en las Torres Gemelas en el 2001? O el atentado en Atocha, en Madrid, en el 2004, donde se paralizó esa gran ciudad, ese gran centro turístico mundial. Entre medio de ella habíamos tenido crisis también de tipo sanitarias, como el SARS y el ébola en el 2003. En el 2008, el quiebre de Wall Street y de los mercados del mundo generó una crisis financiera sin precedentes que tuvo un alto impacto también en el sector. En el 2009 la gripe H1N1, que se juntó con la crisis financiera, los atentados en París en el 2015 y una serie de atentados terroristas que iban a aplicar iban directos sobre destinos y objetivos turísticos. Y ya vamos a ver después por qué. Pero nunca antes, como en el COVID, las crisis habían sido en todo el mundo, en forma simultánea, una crisis que no había dejado ningún lugar del planeta sin la posibilidad de viajar, que afectó a todos en el mismo tiempo. Y esto fue lo que realmente sacudió a la más importante de las industrias que en ese momento se presentaban sobre todo como generadores de empleo en todo el planeta. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué nos pasó después del impacto de la pandemia? Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo internacional caerá en el 2020 entre un 60 y un 80%. En Argentina, en el segundo trimestre del 2020, la caída fue del 100%. Y en el tercer trimestre, aunque todavía no está el dato de INDEC firme, la caída también fue del 100%. Recién ahora ha empezado tibiamente a recuperarse la actividad turística interna y de a poquito empieza a moverse la rueda, pero en forma que todavía no es significativa. Argentina ha sufrido un impacto por encima de la media mundial en este sentido. También las exportaciones en el mundo han caído y se estima que van a caer entre 900.000 y 1,2 billones de dólares durante este año los ingresos por turismo. En Argentina este año ingresaron los turistas entre enero y marzo, que es la época más fuerte, pero ahí están los 2 millones de turistas extranjeros y vamos a tener un ingreso que no va a ser mayor a ese este año, con lo cual los ingresos de divisas de la Argentina van a estar muy limitados y van a ser apenas un 25% de lo que fueron en el 2019. Y también en este año 2020, en el mundo, se vieron afectados 121 millones de puestos de trabajo, una cifra brutal en el mundo entero. En Argentina, se estima que cerraron más de 4.000 emprendimientos turísticos. Y en el segundo trimestre del 2020, quiero recordar, según datos del INDEC, que se perdieron 3.7 millones de puestos de trabajo en todo el país. Pensemos que estamos con los despidos prohibidos por ley y que estamos con doble indemnización. A pesar de esa restricción, casi 4 millones de puestos de trabajo se perdieron en el segundo bimestre de este año con respecto al primero. Sigamos. El secretario general de la Organización Mundial de Turismo, en este sentido, manifestó que el medio de vida de millones de personas y familias está en juego, sea en centros urbanos o en comunidades remotas en las que el turismo es a veces la principal fuente de ingresos y un vehículo para la inclusión social, la protección del patrimonio y el impulso al desarrollo. Piensen en los cientos de ciudades o pueblos de este país que viven casi exclusivamente del turismo. Piensen en las sierras de mi Córdoba, piensen en Pumamarca, piensen en el Bolsón, piensen en Bariloche, piensen en cada uno de los destinos turísticos de la Argentina, que son, como les digo, cientos y cientos que están paralizados prácticamente por esta situación. Continuemos. Es indispensable reactivar la actividad turística. Es indispensable ponerla nuevamente en marcha.
Para esto necesitamos coordinación nacional y regional, una fuerte coordinación pública-privada, reabrir fronteras, sin cuarentenas para los turistas, puede haber testeos sanitarios, pero es imprescindible reconstruir la confianza de los viajeros, crear experiencia de viaje segura y estrategias de comunicación y difusión claras para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, protocolos con estándares comunes y una gestión gubernamental que esté en continuo contacto con el sector privado. Estos deben ser los pilares de una reactivación que necesita una actividad que es imprescindible en la Argentina para salir de la crisis en la que estamos. Pero ¿qué pasó durante la crisis? Quiero hacer una reflexión con ustedes que tiene que ver con mi libro. El libro que escribimos con mi colega francés, con Michel Duryea, entre el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena definitiva en casi todo el mundo, y el 23 de mayo, en esos 2 meses, escribimos este libro que, como les comenté, lo publicó la editorial francesa, que es la representante de Planeta en Francia. Y voy a hacer una reflexión sobre 6 puntos que están en el libro, y quiero también comentarles qué pasó en Argentina, cuáles fueron aquellas situaciones que generaron verdaderos dramas en el mundo a partir de la crisis de COVID. Vamos al primero de los puntos, esto de crisis global versus respuesta nacional. La crisis fue global, aconteció como veíamos en el mundo entero, pero las respuestas no fueron globales, las respuestas fueron nacionales. En pocos días se habían cerrado las fronteras del mundo en forma anárquica, el planeta estaba sin coordinación, y como digo en el libro, hasta ahora lo que vemos es que la crisis del COVID es global, pero las respuestas son nacionales. Esa situación complica más aún la salida y vuelve imprevisible cómo reaccionarán los diferentes estados nacionales en el periodo post-COVID-19. Un sutil límite, decíamos en marzo, separa las necesidades de preservación sanitaria y las restricciones de las libertades individuales. Los sueños despóticos de líderes políticos pueden encontrar un terreno fértil. Ya preanunciábamos muchas de las cosas que iban a pasar después en aquellos días de marzo. Adelante. El famoso historiador israelí Yuval Noah Harari afirma que si colaboramos a nivel nacional e internacional, saldremos adelante sin ninguna duda. Pero el problema, en verdad, es la falta de unidad global. Los estados deberían tenderse las manos, levantar muros, limitar el turismo y el comercio solo sirve a corto plazo. A largo plazo, el aislacionismo lleva al colapso de nuestro sistema. El remedio contra el coronavirus no es separarse, sino mantenerse unidos. Si un país no es seguro, ningún país lo es. Y quiero decirles esta reflexión de Harari, para que vean que, por ejemplo, nosotros no fuimos capaces de convocar a una reunión de Mercosur más Chile para definir nuestra política de fronteras con los países limítrofes. No fuimos capaces de integrarnos con nuestros vecinos para ver cómo salíamos de esta crisis en forma conjunta. Y de esto se sale no con aislacionismo, sino con mayor cooperación, con mayor coordinación y con mayor integración. Pasemos a la página siguiente. Hubo una doble moral. En el libro denunciábamos la doble moral que había existido con los cruceros. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero le cerraron las fronteras y toda la gente que quedó en el mar y que estaba en un crucero, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, quedó aislada en el mar. Muchos de ellos que habían bajado a tierra contagiados. No existió, como digo en el libro, en muchos casos, una misma moral entre lo que se hacía en tierra para salvar vida y el desprecio por los que habían quedado en el mar. Una sensación semejante es vivida por miles y miles de varados aéreos en países diferentes de los suyos a los que no pueden regresar. Recordemos lo que pasó con esto. Ahora vengamos a nuestro país y veamos cómo funcionó esta doble moral en la Argentina. Pensemos en la gente que no podía entrar a su provincia. Esa montaña de tierra es San Luis, tapando una ruta. La gente pidiendo que le permitieran entrar en su tierra, y el caso más dramático fueron 8.000 formoseños que IFRAN no permitió ingresar, y que tuvo una demanda ante la Corte Suprema de Justicia,
fue la que tuvo que fallar para que 8.000 ciudadanos formoseños puedan entrar a su casa. Una verdadera locura autoritaria y de doble moral. Sigamos. Otro caso que quiero traer a colación, esa carta que ustedes ven ahí, esa carta es la carta que escribió Solange, ¿se acuerdan? La chica cordobesa que enferma de cáncer había pedido a su papá y a su tía, que no vivían en Córdoba, que quería verlos como último momento para despedirse. Y al mismo tiempo lo contrasto con la reunión que tuvo el presidente Fernández con Evo Morales, donde no había, como ven, ningún tipo de separación, de distanciamiento, y en esas reuniones fue donde se contagió Belis. Pero fíjense esto, y mientras tanto esta chiquita escribía en una carta que soy Solange, hija de Pablo Musi y sobrina de Pablo Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia que se han arrebatado los derechos de mi padre para verme y a mí para verlos. ¿Quién decide eso? Si queremos vernos. Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Nadie va a arrebatar eso a mi persona. Y la carta sigue. Solange murió. Su papá no pudo entrar a verla. Lo hicieron volver del límite en Córdoba. Él estaba en Neuquén. Su papá y su tía no pudieron despedirse, que era lo último que pedía esa chica. Mientras tanto, había un almuerzo de ese tipo en La Quiaca. Sigamos. Quizás lo más brutal de esta doble moral fue el papá de Abigail, no pudiendo entrar a Santiago del Estero y teniendo que cargar a su hija 5 kilómetros, que venía a hacerse un tratamiento de cáncer en Tucumán, porque no dejaron que pasara el auto y se bajó el auto y la llevó en andas a su hija 5 kilómetros. Y las imágenes que ustedes ven al lado son la del velorio de Maradona en la Casa Rosada. Esta es parte de la doble moral de la Argentina y de las cosas monstruosas que hemos vivido a partir del COVID, que son las respuestas humanas que nos degradan como sociedad y como personas. Adelante. Otra reflexión que quiero hacer es sobre el tema de los avances autoritarios. En el libro citamos a la alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que afirmaba Michelle Bachelet que me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, que no están sujetos a revisión, y continúa diciendo, en algunos países la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional y estima que seguirán en vigor después del final de esta emergencia. Ella ya hacía un fuerte llamado de atención. Sigamos. Y en este caso también, decíamos que la llegada de la pandemia del COVID-19 ha significado una revalorización de los estados como responsables del orden y la contención social. Las sociedades aterrorizadas por el virus han depositado en los estados y en sus líderes su suerte personal y colectiva. Se han refugiado en sus decisiones, han respondido masivamente a sus instrucciones de aislamiento y cuarentenas domiciliarias obligatorias, tanto por la persuasión de sus conductores como por la represión y el temor al castigo. No todos los líderes tienen el mismo mecanismo de autocontrol ante la tentación autoritaria. Concentrar el poder público, ver cómo el destino de la comunidad se ha puesto dócilmente en sus manos, recoger alta consideración positiva en las encuestas de opinión y tener a sus opositores debilitados o silenciados por las circunstancias, requiere de mucha templanza y convicción democrática para no envanecerse. En este sentido, quiero recordar que en el país, mientras estaba la cuarentena y la siguen reproduciendo y la extendían y hacían todas estas comparaciones con otros países que hoy han quedado totalmente desvirtuadas porque finalmente estamos en el 7º lugar de muertos por millón del planeta, en el 7º lugar, muy lejos de todos esos países a los que nos referenciábamos como que éramos virtuosos frente a ellos. Y mientras pasaba eso,
se ajustaban las jubilaciones, se avanzaba sobre la justicia, se desplazaba a los jueces que juzgaban a la actual vicepresidenta, se avanzaba sobre la selección del procurador, atentando contra toda la política de previsibilidad de los fiscales, pasó lo de Vicentín, se generó el famoso impuesto a la riqueza, que es un impuesto a los activos, y una situación que genera desaliento para cualquier tipo de inversión, que es lo que necesitamos en el país. En el mismo momento se le quitó la coparticipación a Cava de una manera extemporánea, en medio de la ejecución de un presupuesto, una cosa de loco. Alguien ha presupuestado el año con un dinero que se había acordado y en septiembre le quitan una parte. Ni siquiera esperaron a fin de año que se ejecutara ese presupuesto para que fuera una cosa razonable y que se pudiera planificar. Estamos ahora tratando de eliminar los pasos. No hay una definición por Venezuela, que ha sido repudiada por las elecciones de Venezuela por 18 países en nuestra región. Bueno, son parte de estos avances autoritarios que preocupan, como decíamos. Abundan las voces del mundo que han manifestado su preocupación por los avances autoritarios velados tras la pandemia. Y el riesgo es que perduren después de ella como modo de control sobre las personas con fines totalitarios. Santiago Cantón, un periodista de La Nación, afirma que si el Big Brother, el gran hermano, está usando nuestra información para protegernos, ¿qué le va a impedir usarla mañana para perseguirnos? Mucha gente vive atemorizada. Muchos de nosotros, la gran parte de la sociedad, una enorme parte de la sociedad, se han en cuidar, piensen en esto del odio, que es para controlar los mensajes de Internet. Son formas de control sobre las libertades individuales de las personas que son muy riesgosas. Sigamos. En este sentido, quiero traer una frase de Nicolás Maquiavelo, que dice: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Sigamos. Otra consideración no deseada de toda esta situación de crisis es el aislacionismo. Henry Kissinger manifiesta que la pandemia ha provocado un anacronismo, un renacimiento de la ciudad amurallada, en una época en la que la prosperidad depende del comercio mundial y del movimiento de personas. Sigamos. El aislacionismo personal puede convertirse en aislacionismo colectivo. Los que antes de la crisis del COVID-19 ya estimulaban el aislacionismo, como algunos sectores de la ultraderecha y la ultraizquierda, el autoritarismo nacionalista y aún el fanatismo religioso en sus múltiples variantes, se deben estar fregando las manos. Los que no habían logrado los múltiples atentados terroristas sobre los objetivos turísticos, lo logró el COVID-19. No existen los viajes, se detuvo el turismo en el mundo entero. Fíjense ustedes aquella reflexión que yo les hacía sobre los atentados terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué los atentados terroristas no iban sobre objetivos militares? No iban sobre objetivos civiles importantes, iban sobre objetivos turísticos. ¿Han pensado por qué? Porque el turismo, como el turismo, los viajes, son una forma de conocer a los demás, de integrar culturas diferentes. Y a partir del conocimiento del diferente, se genera el respeto por el otro distinto. En este sentido, el turismo es una herramienta extraordinaria para la paz mundial. Y era lo que los grupos terroristas querían evitar. El COVID produjo ese aislacionismo que no habían podido concretar los ataques terroristas sobre los destinos turísticos. Pero comparemos los efectos y las consecuencias, porque son semejantes. Las políticas que se están llevando sobre este sector y lo que significaron los ataques terroristas en su momento. Sigamos adelante. Y en este sentido quiero hacer una comparación de valores entre el universo del COVID
y el universo de los viajes. No hay una actividad más global que el turismo. La consagración de la globalización tuvo entre sus consecuencias positivas la progresión geométrica de los viajes y con ello un formidable intercambio cultural que nos volvió más comprensivos, más tolerantes, más respetuosos. Varios estudios de psicología social o encuestas aplicadas al comportamiento humano demostraron cómo en general las personas que viajaban eran más abiertas, más respetuosas de la diversidad, más moderadas, más pacíficas que las que no lo hacían. Adelante. Sigamos. En esta placa quiero reflexionar con ustedes sobre el hecho de que la axiología, el conjunto de valores que encierra toda esta crisis del COVID, es exactamente opuesta a la de los viajes. Y al mismo tiempo, la de los viajes es la de la libertad. Estamos asistiendo a una realidad global que ha impuesto una axiología opuesta a la que sostiene y fundamenta el mundo de los viajes y el turismo. El distanciamiento se opone a la proximidad, que es lo que tenemos los viajes y el turismo. El aislamiento al encuentro, el encierro a la libertad y al respeto por la diversidad. La cesión de la libertad se opone a la búsqueda de libertad. La dependencia se opone a la valoración de nuestros derechos individuales. El paradigma de valores del mundo del COVID-19 no debe sobrevivir cuando desaparezca el virus. Este es el gran riesgo en el que estamos, que muchos de estos valores negativos sobrevivan más allá de la pandemia, que no perpetúe en el tiempo el hombre lo que no pudo hacer el virus, que el hombre no sea el virus del hombre, que el nuevo virus no sean estados totalitarios, encerrados en sí mismos, encarcelando a sus ciudadanos en sus fronteras. Podemos ser más pobres, pero no menos libres. La pérdida, por ejemplo, de aviones en la Argentina, nuestras fronteras cerradas, las últimas en abrirse, volaban los aviones en el mundo entero y en Argentina todavía no había vuelos. El desprecio por la TAN que terminó yéndose del país, lo que están haciendo con el Palomar, que va a hacer que las empresas low cost abandonen la Argentina. Esta visión de que tiene que haber una sola empresa monopólica es un despropósito que nos aleja del mundo y nos retrotrae a 30 años atrás en nuestro desarrollo de conectividad con el mundo entero y nuestra conectividad turística. Finalmente, la libertad es nuestro templo. ¿Cuánto estaremos dispuestos a ceder nuestra libertad y el manejo de nuestras vidas? ¿Cómo reaccionará Occidente con la libertad como su esencia y la democracia como su consecuente sistema político? ¿Cómo se modificarán las conductas humanas sometidas al encierro y al aislamiento? ¿Qué consecuencias en las relaciones humanas generará el miedo al otro, al prójimo? Son todas cuestiones que están por verse. Su respuesta social no será neutral para la sociedad del futuro. Y quiero hacer una reflexión final. No hay una actividad que represente a las libertades individuales como la de viajar. No hay una actividad que de alguna manera represente nuestros derechos individuales y nuestra posibilidad de sentirnos libres como el viaje. Decíamos en el después al respecto que el insoportable peso del temor, la profundidad de la incertidumbre, nos hace suplicar por alguna certeza. Estamos solos e indefensos sin certezas. El valor de la vida humana no es ajeno a su destino. Finalmente, la libertad es nuestro templo. La relación entre libertad y viajar es evidente, aunque hayamos sentido, o más aún nos hayan hecho sentir culpables de haber viajado. Viajar es nuestra búsqueda más a mano de la libertad y la felicidad. Viajar será siempre un símbolo de libertad individual. Y muchos me preguntaron, ministro,
el turismo va a desaparecer. Y mi respuesta fue que no. Pongamos la placa siguiente. Porque la humanidad no dejará de defender su libertad. Porque la humanidad no dejará de viajar. El turismo es libertad. Y la ejerceremos. La ejerceremos. Muchas gracias a todos. Estoy a disposición para sus preguntas. Y aquí están mis contactos para que todos ustedes puedan seguirme en Twitter o hacerme las consultas que quieran, porque estaré siempre a disposición a partir de ahora a todo el equipo de esta Asociación Civil Río Paraná, de la que ya me siento un amigo más. Muchísimas gracias a todos. Gustavo, muchísimas gracias a usted, muy claro todos sus comentarios y también coincidentes, digamos. Vamos a dar lugar entonces ahora a las preguntas. Creo que Fabián, no sé, ¿usted tenía alguna pregunta para Gustavo? ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucha, Gustavo? Sí, Fabián, lo escucho perfectamente. Un gran gusto, aunque sea poder vernos así virtualmente, querido Fabián. Le habíamos hablado por teléfono. Perfecto. Un gustazo y nos sentimos muy complacidos, licenciado, que usted nos dé unos minutos a la asociación para este evento virtual que para nosotros es muy importante. Mis felicitaciones por su trayectoria. Mi pregunta es la siguiente. Yo veo que todo lo que está ocurriendo, de que comparto plenamente de que el turismo es una exportación y una generación de divisas impresionante, quizás más que la carne, que la exportación. No se lo escucha Fabián, salió, Fabián, se desconectó. Sí. Fabián, ¿escucha usted? Fabián, no, se quedó congelado, Fabián. Bueno, mientras Fabián resuelve su problema, hay en el chat, Agustín, usted quiere preguntar, adelante, habilite su micrófono. Le pido por favor si puede poner la cámara también, mejor. No tengo cámara, lamentablemente, pero... Bueno, Agustín, haga su pregunta. Tengo 3 preguntas que no tienen mucho que ver una con la otra. La primera sería, ¿cuáles serían los enemigos del turismo en la Argentina? Porque no sé cómo nos ven en el mundo. Por ejemplo, hace unos años Río de Janeiro era como un lugar turístico como muy inseguro. ¿Pasa lo mismo en Cava frente a los ojos de los extranjeros? Esta es la pregunta, Agustín. Esa es una. Bien. Bueno, vamos entonces para la primera. Toda situación que genere una visión de inseguridad siempre atenta contra la actividad turística. Pero si vos me preguntas cuál es el principal enemigo que tiene el turismo hoy en la Argentina, te retrotraigo a la placa de la conectividad. Te retrotraigo aquella frase mía brutal de conectividad o muerte, porque somos el país más austral del mundo, estamos el más lejos de los países emisivos del planeta, de los tradicionales como los europeos o Norteamérica, y más lejos aún de los nuevos emisivos del mundo que son los asiáticos. Con lo cual, sin conectividad, no participamos de la distribución de la riqueza que puede dar el crecimiento del turismo global. Y lo mismo como país, somos casi un subcontinente gigantesco de norte a sur, que como hoy el turismo interno funciona por escapadas, si no tenemos una conectividad aérea económica y que conecte todas las regiones del país, y podamos establecer una red federal de aeroconectividad, tenemos muy pocas chances de aprovechar esa ventaja de las escapadas, que es como funciona el turismo en este momento. Te diría que el principal enemigo que hoy tiene el turismo en Argentina es la política aerocomercial de este gobierno que hoy nos guía.
en la política de restricción, de que están pensando, es una política, yo siempre digo que si la política comercial de la Argentina va a ser la de los gremios de la orina argentina, estamos definitivamente perdidos. Muchas gracias, sí, y realmente opino lo mismo y no creo que el AMENS esté a la altura. La otra es sobre, usted habló sobre el terrorismo, el aislacionismo y el COVID. ¿No cree que eso vendría a ser porque se sostiene que el COVID es la guerra contra el enemigo invisible? Mirá, yo siempre... Perdón, no sé si soy yo el que no lo escucha. ¿Me escuchás, Agustín? Recién se le había Bien. congelado. Sí, escuché, no sé por qué está un poco inestable la conexión, pero ¿me estás escuchando? Sí. Perfecto. Escucho perfecto. Te decía que yo siempre me resistí a ese concepto de interpretar el COVID como una guerra con un enemigo invisible. ¿Y sabes por qué me resistí? Porque ese concepto de que estamos en una guerra esconde una situación que nos pone a todos en el límite de nuestra posibilidad de ejercer nuestra libertad individual. Porque durante las guerras, Agustín, no existe el Estado de Derecho. Entonces, una forma velada de decir que podemos hacer lo que se nos ocurra con la libertad de las personas. Pensemos en esa chica Solange, pensemos en ese papá cargando a Abigail 5 kilómetros en brazos, pensemos en la gente que falleció y no pudo despedir a su fallecido, mientras pasaba todo lo demás. No, me resisto a hablar de una guerra, porque la guerra implica no tener Estado de Derecho y nosotros no puede haber, por una crisis sanitaria, no podemos perder el Estado de Derecho y no podemos perder nuestras libertades individuales. Muchas gracias. Y la última es, ¿cómo se va a llevar a cabo el turismo en Argentina, teniendo en cuenta que cada provincia hace lo que hace? Por ejemplo, no sé si Formosa es un lugar muy turístico, pero supongamos que hay un Infran en Misiones y adopta las medidas que tiene. ¿Cómo tendría que responder el gobierno nacional a eso? Bueno, mira, Agustín, lo he venido manifestando en distintas eventos o en notas periodísticas que he hecho. En Argentina pasó algo desastroso, que fue que volvimos casi a una situación previa a 1853, a la Constitución del 53, un Estado preconstitucional. Si ustedes recuerdan aquella época que se conoce como la época de la anarquía en nuestro país, en la historia, era el momento donde había aduanas interiores, donde para pasar de una provincia a la otra teníamos que pasar por la autoridad de los caudillos y los límites internos eran fronteras. Esto pasa todavía en la Argentina. El no poder ejercer el derecho constitucional de transitar libremente por nuestro país, con los protocolos sanitarios que fueren, pero transitar libremente, es uno de los principales obstáculos. El hecho de que no haya una política nacional integrada, que provincia y aún municipios decidan por sí mismos lo que tienen que hacer, esta anarquía es un obstáculo para la recuperación del turismo y para la recuperación de la normalidad, del encuentro entre las personas. Después, si no hay empoderamiento individual, sabemos cómo cuidarnos. No somos niños, no somos tontos. Somos seres humanos maduros que sabemos cómo cuidarnos, cómo preservarnos a nosotros y cómo preservar a los demás. Esta anarquía, este abuso de autoridad y esta gran anarquía, esto de no existe una política nacional uniforme, es realmente un signo de incapacidad de la gestión. Muchas gracias, era solamente eso. Gracias, Agustín. Muy gracias por la respuesta. Gracias, muchas gracias a los dos. Fabián, no sé si pudo volver. Fabián, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Hola, sí, se fue Fabián, ahora te escuchamos. Se habría cortado internet, disculpa. Sí, Por favor, no, por favor. está sin imagen, lo único que sí no lo vemos, Fabián, pero sí lo escuchamos. ¿Ahora? Ahora te vemos, ahora estamos de nuevo, Fabián, encantado. Encantado. Bueno, mi pregunta, el tema es, el turismo es un ingreso de divisa fenomenal, una exportación brillante. O sea, como usted lo reflejaba en su charla, quizás más de la exportación de carnes y de combustibles y ciertas cosas. Infernal. Ahora, yo pregunto,
ya sabemos que tenemos un sindicato de aviación que permanentemente hace trabas y eso es perjudicial para el flujo de divisas, porque como cualquier empresa, lo que se necesita es un libre comercio y un libre trabajo, digamos. ¿Cómo lograr de que eso se termine? Porque un gobierno hace una cosa, viene otro gobierno, hace otra cosa, y siempre estamos a manos de gente que lo único que les interesa es el bienestar personal, nada más, y no el bienestar del país. Sí, Fabián, es así, y fue parte de la respuesta que le hice a Agustín hace unos minutos, cuando usted se le cortó, que decía que el principal enemigo que finalmente tiene el turismo argentino, que el principal enemigo que tiene el turismo argentino es la política de conectividad que en este momento. El desprecio, el hecho que se fuera la TAM en medio, a la TAM no le paga no tenía ningún ingreso, a nadie le paga los sueldos, los salarios, como en el caso de Aerolínea, los pagamos todos nosotros, huelen o no huelen. Quisieron llegar a un acuerdo pagándole el 50%, habían hecho un acuerdo con sus sindicatos para pagar el 50% de los salarios y no se lo homologó por presión de los gremios que usted habla, no se lo homologó el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de la TAN? Se fueron. Hoy no vuela, Córdoba volaba a Santiago, a Lima, a San Pablo, los tres grandes hubs que nos unían con el mundo entero, todo el comercio exterior salía por ahí, sacábamos el salmón chileno inclusive para Estados Unidos, y todo eso se desapareció, no es solamente el turismo, es la logística, es el comercio exterior, el corporativo, son los negocios. La falta de conectividad nos atrasa, nos hace perder una infraestructura básica en un mundo que está cada vez más integrado y donde la integración en el mundo es fundamental para el desarrollo de los países. Somos uno de los países más cerrados del planeta, somos uno de los 15 países más cerrados del planeta. Y como decía antes, Fabián, siguiendo tu visión, compartiendo tu visión, decía que si la política comercial del actual gobierno va a ser la de los gremios de Aerolínea Argentina, estamos perdidos. Y creemos que con el monopolio de Aerolíneas vamos a solucionar algo. Vamos a quedar aislados. Hoy, cuando el velo de la pandemia desaparezca, vamos a empezar a ver que todo lo que habíamos hecho antes se ha destruido. Que esos 16 millones de argentinos que volaban ya no van a poder volar porque no va a haber vuelos que los puedan llevar, que los precios van a ser carísimos, por lo tanto esas 600.000 personas que pudieron volar por las low cost y por la oferta que había, no van a tener más la posibilidad de volar, que vamos a tener un país mucho más injusto, menos conectado, menos desarrollado, y que vamos a tener menos respuestas para salir de la crisis. La política comercial, la integración al mundo, debería ser una política de Estado. Lamentablemente en la Argentina no lo es. Bueno, gracias Gustavo. Tengo yo acá un par de preguntas, que son dos, pero la voy a hacer una sola, porque me parece que tienen bastante que ver. Una dice, considerando las acciones desarrolladas, ¿cree usted que el gobierno tiene un diagnóstico correcto de la situación en que se encuentra el turismo? Y la segunda, que medio que tiene mucho que ver, dice, ¿cuáles son sus expectativas respecto del plan previaje 2021? Bueno, voy a empezar por el final. Creo que el previaje es de alguna manera un estímulo a la demanda, por lo tanto es positivo, es un estímulo a la demanda. Ahora bien, si no tenemos las condiciones infraestructurales para ejercer esa posibilidad de viajar, seguramente vamos a estar mucho más restringidos, pero esa fue una medida positiva. Ahora, si me dices que en general cuál ha sido la política del gobierno, digo que no. Y tiene que ver con esto que decía antes yo, Alberto, que fijémonos simplemente en esta cuestión de que cada provincia, cada municipio hizo lo que quiso en términos de su encierro, de sus restricciones, que no hubo una política nacional coherente, integrada como país, que volvimos casi, como decía, a una situación preconstitucional con aduanas interiores, y que todavía hoy no tenemos claridad para saber qué lugar podemos ir o podemos ir. La falta de protocolos comunes, la falta de la posibilidad de transitar el país con protocolos comunes, el hecho de no tener una sola política de integración, de comunicación y de cuidado, nos detiene nuestra salida, que va a ser lenta, que va a ser progresiva, pero en la medida que no generemos
las condiciones necesarias, las vamos a retardar mucho más y eso va a hacer que este sector, dador de empleo como ninguno, no pueda darlos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo puede, creo que en parte también lo mencionó, pero bueno, concretamente esto apunta, es muy puntual, y dice así, ¿cómo puede el turismo aportar al combate contra la pobreza? Creo que hay una declaración al respecto de la Organización Mundial del Turismo y del presidente actual, ¿no es cierto? O algo así. Bueno, lo primero que quiero decirles es que en los últimos 25 años, la Argentina es el único país del mundo que tiene más pobres. Brasil tiene muchos pobres, pero tiene menos pobres que hace 25 años. Etiopía tiene muchos pobres, sí, tiene muchos pobres, pero menos pobres que hace 25 años. Argentina tiene más pobres que hace 25 años. Argentina ha sido una fábrica de pobreza. Las políticas que ha habido en ese sentido son políticas que han ido contra la respuesta que tenemos que dar. La pobreza no se para con subsidios, no se para con planes. Cuando arrancó el Plan Alimentario Nacional de Alfonsín, ustedes se acordarán, las famosas cajas PAN, los que tenemos unos años nos acordamos de eso, el plan total era para 300.000 argentinos. Hoy tenemos 12 millones de argentinos bajo programa. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se sale de eso? Y para esto vale para el turismo, pero vale para el campo, vale para la industria, vale para creando empleo genuino, creando condiciones para que se desarrolle el empleo privado, para que las empresas puedan producir, para que se pueda exportar, para que se pueda invertir, para que sea un país previsible, con seguridad jurídica. ¿Está pasando eso? No, damos todas las señales opuestas a eso. Nos cerramos, nos limitamos las posibilidades de exportación, le ponemos más impuestos a nuestra gente, al campo, que es nuestro principal dador de empleo, lo volvemos loco, lo atacamos por todos lados. Así no se genera desarrollo. Es necesario que en la Argentina haya una decisión colectiva de generar una política de Estado para generar incentivos y desarrollo de empleo privado por 20 años, que es la única forma que salimos de la pobreza. Y el turismo es una de las puertas. El turismo es una de las puertas. Pero, Alberto, quiero decir que para salir del estado de desarrollo, de fracaso de nuestra Argentina, necesitamos al menos un crecimiento del PBI de 3% por año, por 20 años, para lo cual necesitamos un 26% de inversión con respecto al PBI y hoy no supera el 10%. En el estado que estamos y con las políticas que estamos llevando adelante, pensemos en este famoso impuesto a la riqueza, entre comillas, pero es un impuesto a los activos, porque no mide los pasivos. Entonces te cuenta lo que tenés, pero no lo que debes. Y si tenés un campo, te lo pone. Y si tenés un tractor, te lo pone. Y si tenés una máquina agrícola, te la pone. Y no es tenés que vender la máquina, que es tu capital de trabajo, para pagar un impuesto. Una locura. Se desalientan inversiones. La gente, los que se pueden ir, se siguen yendo. Nuestros chicos, nuestros hijos están pensando más en irse del país que ver cómo siguen. Si no somos capaces de cambiar esta lógica perversa, el fracaso argentino será definitivo. Pero yo soy optimista, sé que podemos cambiar. Yo creo en nuestro espíritu de transformador, creo en instituciones como las de ustedes, creo en el campo, creo en los cordobeses, los santafesinos, creo en los argentinos de la economía real, de la productividad. Yo creo que vamos a pelear no solamente para defender nuestra libertad, sino para salvar nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Comparto 100% las palabras. Bueno, yo la verdad no tengo más preguntas y no veo que haya en el chat. No sé si querés dejarnos en todo caso una última reflexión, digamos, ya estamos cumpliendo la hora, una reflexión un poco de cierre. Simplemente agradecerles muchísimo esta invitación. Yo sé lo que ustedes representan como institución, sé los valores que los mueven, sé por qué están unidos. Y comparto esos valores, por eso estoy esta noche con ustedes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo,
decía que todas las mañanas los hombres, cuando nos afeitamos con la navaja frente al espejo en nuestro baño, tenemos dos opciones. O nos cortamos la yugular, decía Sartre, o nos hacemos nudo de la corbata y salimos a pelearla. Yo soy como ustedes, de los que se van a hacer nudo de la corbata y vamos a salir a pelear. Yo los convoco a que no nos gane la desesperanza, que no nos conquiste la desesperanza, que no logren vencer nuestro espíritu, que no nos llenen de desaliento como para que no sigamos avanzando, que estemos cada vez más unidos que nunca en los que creemos en el trabajo, en el esfuerzo, que los que creemos que podemos tener una Argentina libre, pujante e integrada al mundo, que la salida no es bajar los brazos, que sigamos creyendo en nosotros mismos, que el límite finalmente somos nosotros mismos. Ese es mi último mensaje, y como yo soy un seguidor del cura Brochero, que acá lo tengo a mi lado y está presente, para los que creen o para los que no creen, lo tengo como una inspiración, vale como religioso o vale como ser humano. El cura lo hizo todo de la nada. Fue un curita pobre que lo tiraron ahí entre la sierra donde no había nada y lo hizo todo. Y él decía que el límite está dentro nuestro y no fuera nuestro. Y también tenía una frase que la quiero compartir con ustedes para finalizar. El cura decía, hay que ponerse la patria al hombro. Yo creo que es la hora de pedir menos y ponernos la Argentina al hombro para sacarla adelante. Muchas gracias a toda esta maravillosa asociación y estoy siempre a disposición de ustedes. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Muy claro, además, compartimos plenamente todas tus palabras. Me gustó mucho la frase final que nos dejas. Así que bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, nosotros quedamos deudores y a toda disposición tuya también en cualquier momento volvemos a vernos. Y ojalá la próxima vez sea personalmente. Ojalá, les prometo que en cuanto podamos y tengamos más libertad voy a ir a visitarlos para que podamos compartir un asado y podamos darnos un gran abrazo. Un gran Muchas gusto. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Gustavo. Muchas gracias.